Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa en Desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a través de Católica Radio y por supuesto a todos los que ven o escuchan la retransmisión en cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión y director del observatorio, el doctor Hernán Vera de Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Saludos Jennifer, saludos a la audiencia. Siempre es un placer, ¿verdad?, estar desde este foro analizando la situación de los problemas sociales de Puerto Rico, ¿verdad?, desde una perspectiva quizás internacional y haciendo propuestas de política pública en la medida en que se pueda, ¿verdad? Así que pues tratamos de hacer ese análisis profundo, como sabe nuestra audiencia, de los distintos temas. Y hoy tenemos un tema muy particular, que es el tema del aumento de los feminicidios en Puerto Rico. Así que vamos a dialogar sobre el tema, ¿verdad?, ponerlo en perspectiva y quizás tratar de hacer unas proposiciones desde las políticas públicas y por lo menos hacer unos señalamientos, ¿verdad?, que puedan después ser convertidos en políticas públicas. Claro, ciertamente también usamos estos espacios para generar conciencia en la población frente a estos fenómenos y de alguna manera sensibilizarnos y generar conciencia frente a la situación que ocurre en Puerto Rico también en particular. Para comenzar, quizás nos gustaría hacer algunas definiciones de qué es esto o qué se entiende como feminicidio o femicidio. Según el modelo de protocolo latinoamericano de investigaciones de las muertes violentas de mujeres por razón de género, un modelo que está escrito por Naciones Unidas, del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, tiene varios conceptos. No obstante, ellos hacen como una mención de que no existe una definición consensuada de los conceptos de feminicidio y femicidio. Su alcance y su contenido y sus implicaciones son todavía objeto de amplios debates tanto en las ciencias sociales como en las acciones políticas y los procesos legislativos nacionales. Pero de manera general, el feminicidio es el proceso de conceptualización del fenómeno de la muerte violenta de una mujer por ser mujer adquirió importancia en la década de 1970, cuando la expresión feminicidio fue acuñada por Diana Russell. Esta expresión surge como alternativa al término neutro de homicidio con el fin político de reconocer y visibilizar la discriminación, la opresión, la desigualdad y la violencia sistemática contra la mujer, que su forma extrema culmina en la muerte. De acuerdo con la definición de Russell, el feminicidio se aplica a todas las formas de asesinato sexista, es decir, los asesinatos realizados por varones motivados por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por placer o deseo sádico hacia ellas o por la posición de propiedad sobre las mujeres. Como lo mencioné anteriormente y como bien lo dice Naciones Unidas, no existe un solo concepto, esto es simplemente para conceptualizar en relación a este programa y poder tener una definición. Sin embargo, en el Código Penal de Puerto Rico se considera feminicidio todo asesinato en el cual la víctima es una mujer. En cuanto a cometer el delito concurra alguna de las siguientes circunstancias. Bueno, ahí se mencionan varias, dentro de ellas el delito de maltrato, maltrato agravado, maltrato mediante restricción de la libertad o agresión sexual conyugal contempladas en la Ley 54. La víctima presente signos de violencia sexual, la víctima haya sido infligido lesiones múltiples, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia, existan antecedentes penales por cualquier delito relacionado con violencia o agresión en el ámbito familiar, laboral, escolar, académico o cualquier otro,
el sujeto haya realizado actos o manifestaciones esporádicas o reiteradas de violencia en contra de la víctima, independientemente de que los hechos fueran denunciados o no por la víctima. Esto es importante. El victimario haya tenido o haya intentado establecer o restablecer con la víctima una relación sentimental, conyugal, de pareja, de amistad, de convivencia, intimidad, afectiva, de noviazgo, de confianza o cualquier otra relación de hecho. Existen datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso, acecho o lesiones de la víctima. El victimario haya privado a la víctima de establecer cualquier tipo de comunicación verbal, escrita o visual contra personas en cualquier periodo de tiempo previo a la privación de la vida. El victimario haya abandonado, expuesto o depositado el cuerpo de la víctima en un lugar público, exista o haya existido entre victimario y víctima una relación laboral, docente o cualquier otra que implique superioridad, ventaja o establezca una relación de poder a favor del victimario. El asesinato haya ocurrido en presencia de hijos o hijas de la víctima y cuando ocurran las circunstancias establecidas en este inciso, el delito de asesinato se identificará como feminicidio. Cualquier sentencia condenatoria emitida por razón de asesinato en esta modalidad de transfeminicidio identificará tal hecho específicamente. Con todas las situaciones anteriores, también existe la modalidad de transfeminicidio para Puerto Rico en el Código Penal. Claro. Fíjate, viendo todo esto, vamos a ir un poquito atrás, ¿verdad? Primero, ¿por qué estamos hablando de este tema cuando se ha hablado tanto, verdad? Y es que en política pública, ¿verdad? Hay una fase del proceso de política pública que se llama la identificación del problema. Y de la identificación del problema, pues se llega a la agenda política, ¿verdad? Uno quiere que las instituciones, los organismos, sobre todo públicos, que bregan con estos asuntos, pues miren hacia el mismo. Ciertamente, pues has mencionado varios estatutos en los cuales pues se ha tocado el tema y se ha tratado de dar solución al mismo, pero se cuestiona la efectividad. Y hoy, ¿verdad? Estaremos hablando, si estamos hablando de esto, es que se sigue cuestionando la efectividad. Fíjate, por otro lado, has hablado del surgimiento de la palabra feminicidio o femicidio. Uh-huh. Y fíjate cómo eso forma parte de ese proceso que está entre la definición del problema y la agenda política. O sea, el ponerle un nombre a un fenómeno social en muchas ocasiones ayuda a incorporarlo a la agenda política. Es decir, si lo dejamos dentro de la realidad de lo que son los homicidios, pues no estamos acentuando la situación problemática de estos asesinatos de mujeres en particular. Cuando le ponemos un nombre, pues ponemos una lupa sobre el fenómeno. Y fíjate, ¿verdad?, que es bien interesante cuando, ¿verdad?, muchas veces acometemos la solución de un problema social, ya sea el problema o ya sea el plan que desarrollamos para solucionarlo, ponerle un nombre, y perdona, ¿verdad?, en inglés le dicen catchy, ¿verdad?, un nombre pegajoso, que se le pegue a la gente, ¿verdad? Y entonces, pues sí vemos, entonces la prensa acoge ese tema, uh-huh, ¿verdad? La prensa lo acoge y se convierte parte del discurso político y se convierte parte del discurso legislativo. Así que ya no se habla, ¿verdad?, de homicidios en general, sino que se habla, cuando son esos casos que has mencionado, los feminicidios en particular, ¿verdad? Y entonces se le busca una solución o una mejora a ese problema. Del informe que menciona, ¿verdad?, el modelo de protocolo latinoamericano para la intervención de los feminicidios de Naciones Unidas, me llama mucho la atención una distinción que ellos hacen entre feminicidios activos o directos y feminicidios indirectos. Voy a mencionar algunas de las causas, algunas las han mencionado.
Los activos o directos son las muertes de mujeres y niñas como resultado de violencia doméstica. Así que ahorita tendremos que ir un poquito atrás para hablar de violencia doméstica como una de los vectores o de las causas de esa, ¿verdad?, de estos feminicidios. El asesinato misógino de mujeres, otra causa. Las muertes de mujeres y niñas cometidas en nombre del honor. Eso era muy típico, ¿verdad?, en nuestras sociedades latinoamericanas, ¿verdad?, en nombre del honor. Las muertes de mujeres y niñas relacionadas con el conflicto armado. Las muertes de mujeres y niñas relacionadas con el pago de una dote. Fíjate que eso tiene que ver con sociedades más, ¿cómo te digo?, menos tradicionales avanzadas. posiblemente, Sí, menos ¿verdad? También. El infanticidio femenino y la selección de sexo basada en el género. Así que hay sociedades, ¿verdad?, que se hablaba que como política pública, quizás China, pues ocurría mucho ese tipo de situación. Y las muertes de mujeres y niñas relacionadas con el origen étnico y la identidad indígena. De nuevo, quizás nos parecen foráneos esos términos, pero acordémonos de la crisis en Bosnia-Herzegovina, acordémonos de los conflictos armados en África, donde pues una etnia, una raza pretende exterminar a la otra. Y pues en ese proceso pues se asesinan mujeres. Hay otros, ¿verdad?, que son indirectos. Feminicidios pasivos o indirectos, por ejemplo, las muertes debidas a abortos inseguros y clandestinos. Las muertes por prácticas dañinas. Las muertes vinculadas al tráfico de seres humanos, tráfico de drogas, crimen organizado, actividades de pandillas, bandas criminales, etcétera. Así que eso es un tema que hemos visto en Puerto Rico, ¿verdad? Ahí un grupo rival va a asesinar a otro grupo rival y va la fémina como acompañante de estos malandros, ¿no? Pues se tirotean de un carro a otro y mataron a veces a la fémina que no tenía nada que ver. Y fíjate qué interesante el último que presentan, el penúltimo, la muerte de niñas o de mujeres por negligencia o privación de alimento o maltrato. Y por último, los actos u omisiones deliberadas por parte de funcionarios públicos o agentes del Estado. Así que eso compone, ¿verdad?, feminicidios directos donde pretendemos o se pretende eliminar a la fémina por razón de ser fémina, o lo que ocurre indirectamente por estas acciones que he mencionado. Así es, doctor. Y adicional, pues también menciona las modalidades delictivas, que es importante mencionarlo porque datos del Instituto de Estadística, así como del Observatorio de Equidad en Puerto Rico, Equidad de Género en Puerto Rico, menciona estos dos tipos de modalidades, y es íntimo, que es la muerte de una mujer cometido por un hombre con quien la víctima tenía o había tenido una relación o un vínculo íntimo, ya sea marido, exmarido, compañero, novio, exnovio, amante, persona con quien procreó un niño o una niña. Se incluye el supuesto del amigo que asesina a una mujer, amiga o amigo conocido que rechazó establecer una relación íntima. Y está el no íntimo, que es la muerte de una mujer cometido por un hombre desconocido con quien la víctima no tenía ningún tipo de relación. Es importante mencionarlo porque los datos en Puerto Rico mencionan esas dos categorías de modalidad. Sí, yo creo que mucho de lo que estaremos hablando tiene que ver con ese feminicidio íntimo, ¿verdad? Que es el más conocido, quizás no por el nombre, y es el más destacado en los medios de comunicación. Fíjate, a nivel mundial, Jennifer, un informe del 2022 de Naciones Unidas nos señala que solo ese año casi 89,000 mujeres y niñas fueron asesinadas en ese año 2022, y nos señala también que el 55% de esos crímenes, unos 48,800, fueron cometidos por familiares o parejas íntimas. Fíjate que es el tema del cual estamos hablando. Esto significa que más de 133 mujeres y niñas fueron asesinadas en promedio cada día por alguien en su propia casa. En cambio, el 12% de los homicidios
contra hombres se perpetúan en el hogar. Fíjate, 12% los hombres y este por ciento altísimo, ¿verdad? De 133 en cuanto a las mujeres. También en términos de América Latina, ¿verdad? Pues hay un número impresionante, ¿verdad? Viendo los 300 en un solo año dado, tenemos 309 casos en Honduras, 43 casos en Trinidad y Tobago, 163 en República Dominicana, 976 en México, 1.437 en Brasil, 232 en Argentina, 107 en Perú, 102 en Venezuela, 215 en Colombia y así por el estilo. En Puerto Rico 16 en ese año que estamos mencionando. Así que es un fenómeno, ¿verdad?, que se da a través de todo el mundo, pero particularmente pues este informe lo destaca en América Latina. Así que eso es del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la CEPAL. Ok. Okay. Su merced tenía unos datos del Instituto de Estadística que son unos datos del 2021, 2022, 2023, quizás para contextualizar en Puerto Rico y después ir a los datos más recientes del 2024. Claro, ¿verdad? En el Instituto de Estadística, fíjate cuán importante es este tema, que en esa ley que tú mencionaste, creo que es la ley 40, se establece un proceso a través del cual el Instituto de Estadísticas tiene que llevar a cabo este reporte, ¿verdad? Así que cualquiera puede escribir feminicidios e Instituto de Estadística de Puerto Rico y le trae esta información. Así que en el 2021, al cierre del año, tuvimos 23 feminicidios. En el 2022, 17 feminicidios. Y en el 2023, 28 feminicidios. Y fíjate que eso es después de la aprobación de esta ley que tú mencionas. Sí. No hablemos de la ley de violencia doméstica, la ley 54, que está hace muchos años, ¿verdad? Así que de nuevo es un fenómeno que, si bien quizás no podemos señalar que va en alza, sus números son impresionantes, ¿verdad? Porque una mujer que muera a manos de su pareja o a manos ¿verdad?, de algún familiar, pues ya es una tragedia. Imagínate 23, imagínate 28. Así que tenemos 68 feminicidios entre el 2021 y el 2023. Que la mayoría de esos feminicidios, si mal no estoy, son de modalidad íntima, es decir, claro, una persona con la cual la mujer mantenía algún tipo de relación, claro, pareja o no, ex, pero tenían una relación. Claro. Aquí me permito leer, y voy a leerlo de una noticia de un periódico, porque estuve verificando si el Observatorio el Observatorio de Equidad de Género lo tenía más reciente, pero los datos más recientes en su informe son hasta enero del 2024. Pero la noticia menciona dos instituciones. El Observatorio de Equidad de Género ha registrado un total de 32 casos de feminicidios en lo que va del 2024 en Puerto Rico. Y esta noticia es tan reciente como el 22 de abril. Asimismo, la organización no gubernamental tiene registrados 20 feminicidios bajo investigación, 8 íntimos o perpetrados en situaciones de violencia doméstica, 1 familiar, 2 por crimen organizado y 1 de transfeminicidio. Sin embargo, para el cierre de abril del 2023, o sea, el año pasado, la cifra se posicionaba en 18 casos. Es casi el doble. 18 en abril del año pasado y 32 casos este año en el 2024. Por lo tanto, sí es una situación alarmante y entiendo que por eso la prensa lo está cubriendo tanto. De acuerdo con los datos de la Policía de Puerto Rico, se registra un total de 21 asesinatos de mujeres en lo que va en el año, de los que catalogan a 7 como feminicidios íntimos
y uno familiar vinculado a caso de feminicidio íntimo. Hay unas diferencias en la cantidad de datos, 32 según el Observatorio de Equidad de Género y 21 según lo reportado por la policía, pero entiendo que tiene que ver con la forma o la categorización que le da el observatorio a este tipo de asesinatos o a este tipo de muertes. Mira, abundando un poco, ahorita me hacías una pregunta, ¿verdad? Y el informe del Instituto de Estadísticas te establece cuántos feminicidios, cuántos asesinatos de mujeres son feminicidios y cuáles no. Así que en el 2022, 3 de cada 10 homicidios de mujeres fueron feminicidios. Y fíjate cómo aumenta en el 2023, 6 de cada 10. El doble. ¿Ok? Así que se duplican esos casos de feminicidios con relación a lo que fueron homicidios de mujeres en general, que son tragedias de por sí, ¿eh? Lo que estamos viendo es una tendencia a aumentar año tras año. Claro. Y por lo tanto es importante pues poner el ojo en estos fenómenos, porque hay algo que no está funcionando. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad? ¿Qué es lo que está pasando en las familias? ¿Qué es lo que está pasando a nivel de Puerto Rico? Que se está incrementando estas situaciones en las mujeres. Pero para no alargar más el tema en este primer tiempo, pues vamos a una pausa y ya regresamos en Desde el Observatorio. Desde el Observatorio. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio, hoy dialogando sobre el aumento de feminicidios en Puerto Rico. En el primer segmento hablábamos de algunas definiciones de la Ley 40 en Puerto Rico que define de feminicidio y de algunos datos tanto del Instituto de Estadística, datos en Puerto Rico, del Observatorio de Equidad y Género, así como datos a nivel latinoamericano. El doctor Vera quisiera dar alguna introducción. Pues mira, yo, como te digo, sigo abundando en el informe del Instituto de Estadística porque da unos datos muy interesantes. Primero, esta relación entre la disponibilidad de armas de fuego en Puerto Rico y los casos de feminicidio, ¿verdad? Así que vemos que en el 2022... 77 de esos feminicidios, 67%, es decir, de esos 13 feminicidios que hubo, 10 fueron con armas de fuego. Y en el 2023, de los 21 feminicidios que hubo, 17 fueron con armas de fuego para un 81%. Así que recordémonos que en Puerto Rico hay una amplia disponibilidad de armas de fuego, primero de manera ilegal, pero acordémonos también, y aquí se vinculan unas políticas públicas con otras, que aquí hubo un proceso para flexibilizar ese proceso para que las personas adquirieran legalmente un arma de fuego. Así que estamos como en el viejo oeste, ¿verdad? Donde tienes muchas armas de fuego de un lado y del otro. Algunas personas pudieran argumentar que es algo que está pasando, que las mujeres para defenderse pues comiencen a sacar licencias de portación de armas de fuego para completar el escenario del viejo oeste, ¿verdad? En términos de edades, también el informe nos abunda y nos dice que el 54% de los feminicidios íntimos que se dieron en el 2022, es decir, por parejas, familiares, etcétera, fueron entre personas de 45 a 64 años. Y el 52% de esos feminicidios íntimos fueron entre mujeres de 25 a 44 años en el 2023. Así que pareciera, ¿verdad?, que no hay un rango de edades donde las personas estén seguras de que su pareja no les va a quitar la vida. Esos son temas pues altamente interesantes. Hablando de las edades, a mí me gustaría como mencionar algunos, no están todos, que tomé de la prensa y de las noticias, esas edades y en qué lugares se presentaron estos feminicidios y otros no han sido, están en proceso de investigación para clasificarlos como feminicidio.
Dentro de los más recientes, del 21 de abril, que ocurrieron esos 3 asesinatos, uno en Manatí sí se clasifica como feminicidio de Ivonne Joan Meléndez Vega, que tenía 56 años. Algo bien importante de destacar, la persona o el imputado al parecer tenía un vínculo sentimental. Sin embargo, en las noticias uno de sus familiares lo desmitifica, dice que no sabía qué tipo de relación tenía y realmente no, según él, no tenía ningún tipo de relación. Sin embargo, es importante resaltar que el victimario fue un convicto y tenía antecedentes de secuestro y abuso sexual con otras parejas. En esa misma fecha, un asesinato en Ciales a una mujer de 43 años en una balacera, y allí mismo murieron 2 personas más, un hombre de 26 y otra mujer de 22 años. Tenemos la muerte de una mujer el asesinato de una mujer de 72 años, quien llegó al hospital con abrasiones en el cuello y estaba en proceso de investigación para determinar si era un feminicidio o no. Tenemos el 13 de abril a Jacqueline Santiago Rodríguez, yo creo que fue uno bien nombrado en la prensa, en Morovis, una mujer de 38 años, quien fue asesinada en el mismo cuartel por su pareja. Ella tuvo una relación durante 2 años con esta persona, y el victimario tenía antecedentes criminales por violencia doméstica. El 4 de marzo del 2024, a Marisol Muñiz, de 61 años, en Aguada, una maestra que fue asesinada por un tipo de 65 años con quien mantenía una relación menor a 2 meses, le disparó a la salida del colegio. El 20 de febrero, una mujer de 26 años en Arecibo, asesinada a balazos, y fue encontrada dentro del vehículo. El sospechoso es un hombre de 43 años, quien también llegó a la comisaría haciéndose víctima como de un impacto de bala, pero dentro del proceso de investigación lo culparon a él como el responsable del crimen. Y el 25 de enero en Yauco, una mujer de 30 años, Lidnet Morales, fue asesinada. Además, este se conoce como un asesinato familiar, porque adicional a ello, el hombre mató tanto a su madre y a su hermano. Este fue el caso del tipo que les cortó la luz a los familiares previamente, la asesina a ella en el Prado, después a su mamá y a su hermano. El 23 de enero, una mujer de 51 años en Cabo Rojo fue asesinada por una pareja con la que tenía una relación de 23 años. Sin embargo, hay antecedentes de violencia dentro de la familia. El hombre tenía 49 años y le propició un impacto de escopeta en el pecho. Esos son algunos casos en el 2024. Fíjate, aquí la política pública nos provee desde la ley 54, ¿verdad? Y otros estatutos, el mecanismo de la orden de protección y las órdenes de acecho como un disuasivo para que, ¿verdad?, esta persona que fue pareja de la persona, pues, o a veces, como te digo, trabaja con la persona, porque ocurren muchas situaciones, pues no la continúe persiguiendo. Pero fíjate qué interesante, ¿verdad?, que en el 2023 hubo 28 feminicidios. En 2 de esos casos, la víctima poseía una orden de protección contra el victimario. Y más aterrador es que entre el 2021 y 2023, 17 de los agresores se suicidaron luego de dar muerte a la víctima. Así que si la persona está dispuesta a perder la vida en esa acción por quitarle la vida a otra, pues nos parece que la orden de protección es un mecanismo endeble, ¿verdad? Es algo, es mejor que nada. Pero en muchas ocasiones resulta ser un papel, ¿verdad? Por otro lado, nos recordamos del caso de Andrea Ruiz, donde esta joven pidió una orden de protección al tribunal, era para el tiempo del COVID,
y le suplicó a la juez que le concediera una orden de protección, y la juez no encontró causa para par de días después entonces la joven estar muerta. Y es un caso muy sonado, fue un caso muy sonado en Puerto Rico, que llama la atención de la necesidad de sensibilizar a los miembros del Poder Judicial a la hora de conceder esas órdenes de protección. Interesantemente, en ese caso, el miembro del Poder Judicial era una fémina. Y como la fémina, pues no le da credibilidad a esta mujer, que después los audios fueron revelados, y fueron revelados por una amiga, porque aquí que se habla de transparencia, ¿verdad? El Poder Judicial no concedió el derecho a la ciudadanía de escuchar la grabación del procedimiento que se grabó, porque fue por Zoom, para proteger los derechos de la víctima. Pero la víctima ya había fallecido. Y además los familiares de la víctima estaban de acuerdo con que se revelara. Así que ahí pues una decisión un tanto impopular. Me acuerdo de un caso que creo que era del área de Guayama también, donde esta persona, esta fémina, tenía una orden de protección, llama a la policía, le dice: mira, mi expareja está frente a mi casa, está intentando entrar, y la policía tarda más de 1 hora en llegar, pues por la escasez de policías que hay en el país, y a veces por la escasez de patrullas. Y en lo que llega la policía, ya la persona había roto la puerta del frente de la casa, había entrado y había asesinado a la persona. Wow. Así que, de nuevo, la orden de protección es un instrumento importante, ¿verdad?, en la prevención de los feminicidios, pero tiene que estar acompañado de otras acciones estatales, familiares y hasta personales, porque la víctima tiene que empoderarse de su situación, ¿verdad? Y tiene que tomar unas previsiones para salvar su vida, Y tristemente en estos casos de violencia doméstica, pues a veces está esta cosa, ¿verdad?, relacionada con el síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Que es que él se portó mal conmigo, pero él va a cambiar. Y vuelvo con él y vuelvo y le pongo otra orden, y se pasan estas parejas en ese vaivén, y tristemente pues acaban en muchas ocasiones trágicamente, como hemos visto en el día de hoy. Algunas causas relacionadas en el que menciona la literatura en un artículo, el fenómeno del feminicidio, una revisión sistemática. Esto quiere decir que no hicieron una investigación per se con las personas, digámoslo así, sino a través de la literatura, seleccionaron unos artículos para mirar cuáles eran esas causas del feminicidio. Las voy a mencionar rápidamente. Hablan de celos, hombres agresivos, peleas, conflictos, incapacidad para aceptar el fin de una relación, posesividad, deseo de control, delito de predadores, el placer, consumo de alcohol y drogas, sentido de propiedad, hipermasculinidad, odio, desprecio, trastornos mentales e infidelidad. Esas son algunas de las causas que menciona la literatura, pero las más recurrentes en el 33% son los celos, en el 20% el odio y en el otro 20% la incapacidad para aceptar el fin de la relación. Fíjate que acabas de dar una guía temática de lo que hay que hacer, ¿verdad? Eso es un prontuario. Porque las leyes son importantes, pero las medidas punitivas se vuelven risibles cuando la persona está dispuesta a perder la vida. Yo te voy a poner 4 cadenas perpetuas si tú ejerces violencia sobre la mujer o sobre tu pareja, y te voy a meter 3 cadenas perpetuas. Pero si la persona, ahí hay 17 seres humanos que estuvieron dispuestos a perder la vida. Así que por el lado punitivo de las cosas, por el lado de la mano dura, pues parece que las cosas no están funcionando. Y a mí me parece que hay que hacer este prontuario social, no solo académico,
donde esos temas se discutan y donde surja una nueva relación entre los géneros, donde se entienda y a las personas se les socialice de que cuando una relación termina, pues terminó. Ujú. Y, ¿verdad? Y léeme de nuevo los temas, que yo creo que es muy importante. Ahorita te añado otros Vale. factores. Ujú. Los más comunes, o los que tienen Sí. alto por ciento, el 33% celos, 20% odio y el 20% incapacidad para aceptar el fin de la relación. Pero mira eso tan interesante y lo sumo para que su merced la ore. Factores de riesgo asociados a la relación, también en otra investigación. Esta es un poco más viejita, es del 2014, sin embargo no es algo que... Es algo que se presenta hace muchos años, ese tipo de violencia. Algunos factores están determinados como el riesgo de exponer a la mujer. Se exponen más las mujeres cuando tienen una relación de convivencia respecto a una mujer que tiene una relación marital. Es un factor de riesgo la edad entre las víctimas, sobre todo cuando hay una diferencia muy grande de edad. Y cuando en momentos de separación, dice la separación o la solicitud de que el agresor tiene que abandonar su hogar, por lo general incrementa el riesgo asociado al asesinato en la mujer. De nuevo, mira, aquí cuando yo era chico, ¿verdad? Cuando me educaba, había un curso que se llamaba Preparación al Matrimonio. Imagínate. Creo que todavía lo hay Sí. en la Iglesia Católica, hay Sí. un par de cursos. Sí, pero aquello era en el sistema escolar. En la escuela. En la escuela. Entonces, fíjate, llama la atención esta situación de los feminicidios. No sé si el curso lo siguen dando, pero debiera, tanto en los colegios privados como en la escuela, ser mandatorio un curso, aunque sea de un semestre, donde se toquen esos temas Ujú. de los celos, porque, y tú que has trabajado más la psicología que yo, esto es lo que llamas a los instintos más primitivos del ser humano, y tú lo ves en el mundo animal. Ujú. O sea, yo tengo 2 perros y te puedo hablar de los celos entre los 2 perros, ¿no? Así que esta es un poco cómo yo logro que este ser humano entienda que en su cerebro más primitivo están esos instintos de los celos, esos instintos de la posesión del otro, Ujú. y cómo somos seres sociales y tenemos que lograr una relación adecuada, como te digo, pasada por el superego. Esto, ¿verdad? Elite te llama a poseer y el Elite te llama a destruir. Ujú. Y Elite te llama, mira, si la persona no está conmigo, pues que no esté con nadie. Pero cómo las reglas sociales, las normas, la religión, pues nos enseñan cómo el ser civilizado, porque eso tú te lo podías expresar, ¿verdad? Antes. Pero cómo mientras la sociedad más va avanzando, es más difícil la relación entre los géneros, Ujú. ¿verdad? Es bien interesante lo que mencionas porque ciertamente no nos educan para saber elegir nuestra pareja. En ningún momento, ni en la educación formal, incluso en la informal que sería nuestros padres, muchos por miedo, por desconocimiento o de hecho porque no tienen las herramientas, no nos educan para saber elegir. Y ese saber elegir es qué características quisiera yo o deseo yo tener en un hombre o en una mujer para mantener una relación con ella. Tampoco nos educan en lo que hablabas, en inteligencia emocional. Yo voy a sentir rabia, yo voy a sentir Claro. felicidad, yo voy a sentir tristeza. El problema es qué hago cuando siento ese tipo de emociones, cómo los expreso, cómo me controlo. Ese tipo de educación es necesario, por supuesto, en la actualidad, pero sobre todo en contextos escolares desde muy temprano, porque el hecho de no aprenderlos desde temprano, digamos, en el transcurso de nuestra vida, seguramente hay situaciones que nos refuerzan esas conductas. Y si no hay un aprendizaje y un límite sobre ello, sobre ese tipo de emociones, de cómo las canalizamos, pues con el tiempo siendo adultos ya aprendemos una forma de expresarnos y por lo tanto la única forma pareciera ser la violencia.
Y lo otro es el civismo. No nos enseñan a ser cívicos en nuestra sociedad, que las situaciones difíciles o las situaciones de conflicto se solucionan dialogando, sin necesidad de violencia. No te hace menos hombre, no te hace menos mujer el hecho de solucionar a través de la conversación y no propiamente de la violencia. Sí, yo creo que eso lleva, no es pararse uno, ¿verdad?, a dar una cátedra y a definir conceptos. Uh-huh. Yo veo ese currículo, ¿verdad?, que como un currículo activo donde ponemos vignettes, donde ponemos situaciones, donde ponemos unos pasos en video, ¿verdad?, donde hay una pareja interactuando, tienen un problema, se detiene la acción y entonces uno discute con los estudiantes, ¿qué tú harías? Uh-huh. ¿Y por qué lo harías? Y obviamente van a salir respuestas adecuadas y van a salir respuestas inadecuadas, lo que le permitiría al instructor pues moderar y explicar y que el grupo modele a esa persona que puede tener un pensamiento egoísta quizás en ese proceso o violento, y que la persona vaya modelando su aprendizaje a la luz de esas enseñanzas que vienen de los pares, porque cuando esa enseñanza viene yo como profesor me paro allí y lo digo, pues ¿qué te digo? Posiblemente se pase de mi ser a la libreta de la persona y lo reproducen en el examen, pero no es eso lo que queremos. Exacto. Lo que queremos es un cambio de mentalidad, un cambio de cultura en las personas. Y eso pues hay que hacerlo más vivencialmente. Exactamente, es un llamado quizás a aprender a gestionar las emociones, porque como bien lo mencioné, no vamos a dejar de sentir. La cuestión es qué hacemos cuando sentimos rabia, qué hacemos cuando sentimos que la situación se sale de control de nuestras manos, cómo reaccionamos emocionalmente. Yo creo que eso corta para ambos lados, ¿no? Uh-huh. Yo no le quiero, sí. Dios me libre de esto, de echarle la culpa a la mujer, pero también en esa interacción tenemos que aprender a cómo no provocar las reacciones en el otro, porque fíjate que la violencia ocurre en un segundo, ocurre en un momento, y entonces cómo yo para defenderme no digo ciertas palabras, no hago ciertas acciones. Y eso debe ser parte de este currículo, ¿verdad? Nuevo. Sí, no escalar las emociones del otro ni las de uno. Y volvemos al tema que hablaste de la inteligencia emocional, ¿verdad? Así es, pues es un tema bastante interesante y nos haría falta otro segmento para continuar. ¿Alguna reflexión final adicional de la que hemos mencionado, doctor? Pues simplemente desde la política pública hay que continuar mirando este fenómeno como parte de la sociedad civil, hay que continuar hablando de él, disertando sobre él, dando conferencias sobre él, haciendo tesis sobre él mismo, de modo que le busquemos una solución adecuada al mismo. Muchas gracias, doctor. Y con este programa hacemos un llamado a la conciencia de todos los ciudadanos y de alguna manera u otra, desde nuestra forma de ser y de actuar, poder contribuir de manera positiva a la sociedad. Aquellas personas que se encuentren en riesgo denuncien. Es importante denunciar y prevenir una situación desafortunada en las familias. Así que amigos, hemos llegado al final de nuestro programa en Desde el Observatorio. Les recordamos que pueden conseguir la retransmisión de este y de todos los programas en YouTube, en el canal Huellas del Futuro bajo la playlist Desde el Observatorio o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por habernos acompañado hasta el final del programa. Nos vemos la próxima semana en un programa más Desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.